Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos a Foro 89.5 esta mañana del 19 de septiembre del 2024. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves, recordando que sus comentarios, sus participaciones siempre favorecen, enriquecen, le dan pluralidad al programa. No tenemos que estar de acuerdo en todo lo que se comenta aquí. De hecho, el debate siempre enriquece y favorece los temas que se tratan de atender desde este espacio. En un momento más les daremos los números en cabina. Aquí están el 4421-921293 y también al 4421-921200 con la extensión 37120. Con mucho gusto, si llegan sus comentarios antes de fin del programa los leemos, si no, la próxima semana empezamos con la lectura de los mismos. Buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Pues, Manu, el día de hoy quisiéramos seguir atendiendo estos temas, ¿no? Se sigue avanzando en las reformas, se está presionando fuerte por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de que ya está por terminar su gestión, pues sigue empujando, sigue presionando, y pues la que va a recibir el poder, el gobierno, esta Claudia Sheinbaum, pues lo va a recibir con varias situaciones complicadas, ¿no? Por cómo le dejan el clima político por parte de Andrés Manuel López Obrador. Sí, un inicio de gobierno de Claudia Sheinbaum comprometedor, a pesar de que había iniciado después del proceso electoral, con una etapa de transición muy tersa, muy tranquila, muy relajada. Sin embargo, por primera vez, al cierre del gobierno de un presidente en la historia de México, hay cambios importantes a la Constitución, reformas que usualmente se dan al inicio del gobierno o, en su caso, a la mitad de su gobierno, pero nunca al final del gobierno. En ese caso, comprometiendo la continuidad del proyecto de que ellos llaman la 4T. Sin embargo, López Obrador está insistente en ello, con el objetivo de irse y dejar aparentemente desde su discurso las bases para que solamente gobierne Claudia. Pero sí, yo observo varios silencios de Claudia, todavía respetando los días que le quedan a López Obrador, y ese silencio a la vez cediendo a lo que ella va a hacer a partir del 1 de octubre. Una serie de acciones y de compromisos económicos, políticos, y ahora con lo que está pasando en Sinaloa y en Chiapas, hasta comprometedores socialmente, ¿no? Bueno, sí, entonces si quieres lo vamos desglosando, porque bueno, al final ahí resultaron un conjunto de temas, ¿no? Creo que podríamos empezar a hablar cómo, pues estas reformas, de alguna forma, pues como bien comentas, dejan comprometido al gobierno de Sheinbaum, que yo ahí tendría mis reservas, mis dudas sobre si el presidente está dando pasos de forma independiente, o si en realidad hay un consenso también con Claudia Sheinbaum de por dónde deben de ir presionando antes del cierre de Andrés Manuel López Obrador, para de alguna forma ya dejar pues los temas más delicados por lo menos avanzados, y que ya a Claudia le toque de alguna forma la negociada, la aterrizada, ya pues digamos que avanzándole en las partes más complicadas, que es sobre todo estos dos temas, ¿no? La reforma a la Suprema Corte de Justicia, que ya le dedicamos un par de programas, que ya supimos que finalmente se publicó en el Diario Oficial, ¿no? En estos días se estará ya aterrizando lo que es la nueva reforma, la nueva forma de
pues de administrarse desde el poder, desde la Suprema Corte de Justicia. Y por otro lado, pues lo que se va a debatir el día de hoy, que es la reforma que invita a integrarse a la Guardia Nacional, a la Sedena, ¿no? Que son los dos temas, yo creo que más pues debatibles, más cuestionables, ¿no? Porque, por ejemplo, el día de ayer también se aprobó lo que era la reforma esta que piensa apoyar a los grupos indígenas, ¿no? Que a diferencia de las otras, pues bueno, acá se votó de forma unánime, prácticamente nadie se opuso a lo que es esta reforma, y de estas 20 reformas que ya se habían propuesto desde el 5 de febrero, yo creo que la mayoría va a pasar sin gran, digamos, sin gran pleito, sin gran debate, sobre todo contemplando que muchas de estas pues proponen abiertamente cosas positivas para la ciudadanía. Sí, en lo primero que comentas, la reforma finalmente ya se publicó el día domingo y arrancan los 7 días para que INE empiece a estructurar directamente lo que sería el proceso para elecciones en el 2025, al menos así como quedó en los transitorios y como quedó en la ley. Y respecto a lo que comentas de las reformas complementarias, sí, lo que es la reforma, la anexión de la Guardia Nacional a la Sedena como tal. Es la que tiene, creo que va a tener más rispidez y que se está, por ahí la oposición yo creo que una vez más se va a levantar, al menos para hacer público, ¿no? Porque solamente sería eso, finalmente ya tiene toda la estructura morena y ahí es donde entra una vez más este perfil en el Senado del Yunes Márquez, hijo, o de Yunes hijo más bien, Yunes Márquez, quien aparentemente ya casi está del lado de Morena, teniendo hasta visita personalizada con Claudia Sheinbaum, diciendo que solamente quería conocerla, ¿no? Como si fuera casi una visita papal. Aquí estoy, aquí existo, y aquí estoy, aquí están mis razones por las cuales voté por esta reforma, ya que en el PAN directamente le cerraron ya las puertas tanto a papá como a hijo, tanto a Linares como a Márquez. Y lo que comentas con las reformas que se dieron el día de ayer y que hoy continuarían, respecto a los pueblos indígenas y afromexicanos. Esas reformas como tal, ya se había hecho Movimiento Ciudadano que se iba a sumar directamente a favor y que también yo creo que la bancada del PAN sin problema. ¿Qué es lo que busca esta reforma en particular? Primero, creo que los panistas han entendido la situación. Cuando son cambio de leyes que favorezcan ya a la política social, ya no pueden estar en contra. Ya vieron que les sale muy caro la agenda como tal. Por lo tanto, se estarían sumando a votar también a favor en estos cambios de ley. ¿Qué es lo que es una de las cosas que están buscando? Recordemos que desde que nació México como país independiente, no se le reconocía a los pueblos indígenas, solamente se reconocía al mexicano mestizo. A partir del 2000, cuando entra Fox, hay un cambio de la reforma. Se reconoce el Estado que es pluricultural. Eso significa que hay más de una sola expresión cultural. Y junto con ello se le da una autoridad legal directamente a los pueblos indígenas. Sin embargo, esa autoridad legal que se les da solamente es como si le puede dar a cualquier carretera, cualquier objeto como tal. El día de hoy se le está haciendo que sean sujetos de derecho. Eso significa que son individuos con derechos. Hasta este momento, después de 300 años de independencia, perdón, 200 años de independencia y precisamente de la Constitución de la República Federal, se está reconociendo a estos pueblos originarios como sujetos de derecho directamente. Un cambio importante y relevante para la agenda indigenista en México. Así es, creo que el que se esté dando pasos, bueno, es de las, en el discurso político, pues se manejaba que estas reformas lo que buscan es como resarcir la parte social de la Constitución de 1917, que de alguna forma se estuvo reformando en el periodo neoliberal y que coartó, fue robando de alguna forma estos pues reconocimientos, estos derechos que la ciudadanía se había
ganado, ¿no? No de forma gratuita, sino hay que recordar incluso cómo se logró la Constitución de 1917 después de 7 años de guerra, de revolución, de muerte, ¿no? De violencia que se vivió dentro del país. Tratando de pues, reconocer muchos de los problemas que se habían profundizado durante el porfiriato, ¿no? Y entonces, bueno, ahora vemos este conjunto de reformas, de propuestas de reforma que ya se están debatiendo en las cámaras. Y como bien comentabas, pues muy interesante también lo que pasa en las dos cámaras. En la de diputados, bueno, ahí Morena tiene una mayoría muy amplia, ¿no? Alcanza los 2/3 fácilmente. Pero lo que comentamos, la Cámara de Senadores, ahí es donde estaba realmente el meollo, porque Morena estaba un poco alejado de alcanzar la mayoría calificada, que son los 2/3, le faltaba por ahí 3 senadores, los cuales 2 fueron los del PRD que ya se sumaron, pero faltaba otro. Y entonces cuando se debate la reforma al Poder Judicial, finalmente 2 personas de alguna forma se salen del huacal de la oposición. Estamos hablando de... creo que es Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano, el cual Correcto. pues faltó, ¿no? Faltó ese día y ahora O ya lo por ahí hicieron que faltara, salió ¿no? y hizo unas declaraciones bastante interesantes, ¿no? Que él nunca se comunicó con Oroña, que él estuvo incomunicado, pero lo que llama la atención es que él sale solo a dar esta declaración, ¿no? No sale con su bancada, no sale con el partido de Movimiento Ciudadano, no sale cobijado por absolutamente nadie, ¿no? Lo cual llama mucho la atención. Y lo que comentábamos, en el caso de Movimiento Ciudadano, perdón, este personaje, Barreda, no lo pueden simplemente sacar de su partido, de su bancada, por esta ausencia, debido a que si ellos sacan a un senador más de su bancada, desaparece precisamente la bancada de Movimiento Ciudadano y no pueden aspirar a las mesas, a la presidencia de las diferentes mesas, a espacios públicos importantes. Y entonces aquí Movimiento Ciudadano queda pues ahí en una situación bastante complicada, delicada para ellos. Sí, definitivamente lo que está pasando tanto en la bancada de Movimiento Ciudadano como lo ya ha sucedido en el PAN, menos de 24 horas y Morena logró infiltrarse dentro de estos grupos parlamentarios y hacerles una implosión como tal, ¿no? El caso del senador Barreda de Campeche, una situación en la cual ya es el suplente y en la cual exactamente el día de la votación de la Suprema Corte, perdón, de los cambios del Poder Judicial, está el señor volando hacia Campeche, regresando a su ciudad de origen, ya que la Guardia Nacional tiene detenido a su papá. Hay una situación ahí crítica en la cual está condicionado a que casi esté ausente como tal, en caso de que el plan A se les fuera hacia abajo, Y ¿no? siguen sin decir por qué detuvieron al papá. Sí, lo último que se notificó fue que solamente había una investigación, pero que nunca, no trascendió para nada. Fue una detención finalmente política. O sea, no hay de otra ahí, sin darle vuelta al agua, hay que llamarla agua como tal, ¿no? La Guardia Nacional detuvo directamente a su papá, condicionándolo para que estuviera ahí y se hiciera ausente en la votación de ese día, ¿no? Entonces, está clara la coacción que hubo por parte de toda la estructura, tristemente, del poder político que está ahorita en el gobierno, que es Morena, y eso es lamentable, porque eso nos lleva a preguntarnos, ¿Morena podría seguir continuando llamándose un partido moralmente superior, o ya es algo que por la practicidad pasó a segundo plano? ¿Realmente el fin justifica los medios? ¿Qué opina la gente? ¿Qué piensa de esta situación en la cual este partido, que aparentemente se jactaba de decir que eran diferentes y que lo moral y los valores era lo esencial, la ideología era lo esencial, en contra de lo pragmático, ¿no? Sí. De la finalidad de lograr las votaciones? ¿O realmente estas reformas como tal justifican estos
cochupos y negociaciones, o en su caso, hasta presiones del poder para directamente lograr el objetivo de tener los votos a favor. Y eso aplicado a ambos, tanto para Barrera como para los Yunes. Los Yunes tienen el día de hoy 6 investigaciones en Estados Unidos y directamente Estados Unidos está buscando quitarle sus visas. Eh, Ahí que hay detrás directamente del gobierno, atrás de Adán Augusto, quien fue secretario de gobierno y en su momento estuvo cabildeando precisamente como principal correa de transmisión para buscar ese voto a favor de Morena, ¿no? Y que el día de ayer vemos esta reunión de Márquez, el hijo, Márquez, Yunes Márquez, perdón, directamente con Claudia Sheinbaum, haciéndole un favoritismo o fue una condicionante como tal, o ya estamos pensando que dentro de 6 años Yunes Márquez va a regresar a la candidatura del gobierno de Veracruz bajo un partido local yunista más Morena, ¿no? O Sí. sea, esas son como que las cosas que podrían sacrificarse por el fin último, ¿no? Este gran cambio a nivel constitucional a cambio de ciertas políticas finalmente negociaciones que se tienen que dar para lograr el objetivo, ¿no? Sí, pareciera que ahí el debate es mantenerse con esta visión purista o tender hacia la cuestión práctica, ¿no? Porque el caso de Yunes, o sea, no es cualquier tema, ¿no? Porque por ahí primero el PAN, después de esta decisión de Yunes de votar a favor de la reforma a la Suprema Corte de Justicia, los buscan votar del partido del PAN, pero hay que entender que también la expulsión es muy delicada porque Morena estaba solamente un voto de alcanzar todas sus reformas. Entonces, prácticamente el PAN al expulsar a Yunes le están dando a Morena la posibilidad de aprobar todas las reformas que se vienen por delante, ¿no? Entonces creo que también por ahí, pues el PAN podría cuestionar sus decisiones, ¿no? Porque además no es nada más la decisión de expulsar a Yunes, sino que ante esto y las decisiones locales, pues bueno, se vino esta persecución de los traidores a la patria, así como se dicen dentro de la oposición, y entonces viene una cantidad de expulsiones que pueden derivar en algo muy delicado para el PAN. ¿Por qué lo comento? Porque el PAN tiene el registro como partido político con una cantidad de ¿cómo se llama? De afiliados, perdón, que pongan ustedes que son 280,000 afiliados al PAN, y el mínimo que requieren para que exista un partido político son 250,000. Entonces, si se da una desbandada importante de varios miles, de varias decenas de miles de panistas, habría incluso el riesgo de que el PAN perdiera su registro, ¿no? O sea, así de grave también, así como Movimiento Ciudadano, si expulsa a uno, se queda sin bancada, así el PAN también está rayando el límite, ¿no? Donde podrían ellos, incluso como partido político, pues estar enfrentando una situación de perder el registro. Sí, impresionante lo que está logrando López Obrador al final de su gobierno, no solamente las reformas como tal, sino es a la vez empezar a desarticular las fuerzas de oposición que podrían estar existiendo, ¿no? Y que podrían ser con de mayor fuerza, como es el PAN, como es el mismo Movimiento Ciudadano. Como bien comentas, Movimiento Ciudadano desde las bancadas del Senado, ¿no? Como primer momento de ahí que se puede implosionar. Y el mismo PAN a través de la cantidad de sus afiliados como partido. Entonces el hecho de que empiecen a moverse estas estructuras de poder sigue siendo preocupante para México como tal, y sí lo voy a decir para la democracia, porque lo que necesitamos es una oposición fuerte y resistente, y no lo tenemos el día de hoy. Ya llevamos más de 6 años y todavía no hay idea, no hay estructura, no hay perfiles, no hay un proyecto alternativo al que se está presentando y al que se está comiendo totalmente a la oposición. Y no solamente Morena usa lo ganado el 2 de junio, sino que además empieza a carcomerse poco a poco a ciertas
perfiles o estructuras de poder de los otros partidos, ¿no? Eso es algo muy, muy intenso que nos puede llevar a un momento a través ya de la etapa de democracia de México, de un partido que tenga una gran cantidad de poder dentro de las estructuras. Sí, bueno, hay un buen de temas muy interesantes. Para empezar, ahí comentar que no todos en Morena están aplaudiendo la integración de los Yunes, ¿no? Por ahí también Noroña salía incluso diciendo que deberían de cobijar a los Yunes, lo cual me brincó mucho, ¿no? Sobre todo conociendo estas posturas bastante radicales de Noroña, pero por ahí Rocío Nale, ¿no? La gobernadora de Veracruz, sí dijo, a ver, Morena tiene la reserva de admisión de quienes van a entrar, porque como dices, los Yunes donde tienen su bastión de poder es en Veracruz, y entonces por ahí se esperaría que tal vez más adelante, si se mantienen estas situaciones, pues aspirara, como comentabas, a una gobernatura. Por otro lado, ¿quién iba a pensar que a estas alturas de apenas empezando por empezar la administración de Claudia Sheinbaum, que el partido que iba a levantar la mano como oposición o como más, ¿cómo podríamos decir? Como una posición más legítima por las posturas, iba a acabar siendo el PRI de Alito Moreno, ¿no? Que fue quien se mantuvo firme en la cuestión de la reforma, de rechazar la reforma a la Suprema Corte, que de alguna forma pues nadie se le salió del huacal, y el PAN, que parecía que iba a ser la primera fuerza política, pues se empieza a desbaratar, ¿no? Entonces, bueno, en muy pocos días ha cambiado el escenario político de forma muy interesante. Sí, y esto que comentas del PRI finalmente legitima la fuerza y la unidad que hay dentro del partido, a pesar de que ya de repente vemos que es el último coletazo del dinosaurio, pero ahí está presente todavía. Y aquí vale la pena mencionar lo que acaba de votar el INE después de este cambio de estatutos dentro del partido, en el cual dijeron, lo siento, pero no pasa, no pasan tus cambios, por lo cual no está permitido que Alito se reelija como presidente del partido, y hasta este momento el partido está como en una situación. Sin embargo, sí expresan hacia afuera una unidad y una fuerza importante, la cual no tiene, ya la quisiera en este momento hasta el PAN, ¿no? Esa unidad donde todos están en el mismo son y al menos se mantuvieron firmes tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Así es, pues bueno, al ratito ya se va a llevar a cabo la votación de la discusión y la votación para ver si se aprueba la reforma de la Guardia Nacional. Por cómo se han dado los escenarios, muy probablemente Morena va a alcanzar la mayoría en la Cámara de Senadores y va a pasar esta reforma. Y pues bueno, aquí la situación es que a pesar de que la oposición no tiene los escaños suficientes incluso para levantar una controversia en contra de estas reformas, lo que vemos es que en lugar de estar viendo la forma de sumar, de ver cómo integran a alguien más a su grupo para tratar de frenarlo, pues vemos lo contrario, ¿no? Vemos cómo pues la oposición cada vez se ve más débil, se ve más separada, se notan más los intereses de algunos cuantos, ¿no? De que luchan y pelean por el poco poder que aún mantienen. Y pues bueno, lo que comentamos aquí ya varias veces, una oposición así de débil, la verdad es que poco va a aportar a la democracia de un país. Nos queda un minuto, Manu. Sí, nada más cerrar que estamos en el ocaso del gobierno de López Obrador, y creo que es único lo que estamos viendo en la historia de México, porque por primera vez el presidente, en lugar de estar ya guardado, ya casi haciendo las maletas, sigue con una agenda intensa y sigue moviendo el tablero político en toda la estructura, tanto a nivel de gobierno, a nivel de partido y a nivel de oposición. Algo que no habíamos visto en la historia de México. Creo que muchos hacen el símil con lo sucedido en tiempos de Calles, ¿no? Claro, sin hablar que en este momento va a haber una expresión del maximato, pero sí en ese momento en el cual hay una presencia del gobierno de forma permanente y constante hasta el último segundo. López Obrador cierra con una fuerza a nivel
fuerza política y a la vez de reconocimiento por parte de la población de forma impresionante, ¿no? Que eso va a quedar para el análisis histórico. Muy bien, pues bueno, Manu, nos vamos, nos despedimos. Gracias por este último comentario. Invitar a todas a que nos sintonicen, nos vean los jueves a las 9 de la mañana y la repetición en YouTube como Foro 89.5. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.